Donde está el amor, allí está Dios, de León Tolstoy. Una vez había en una ciudad un zapatero remendón llamado Mijaíl Avdeyevich. Vivía en un sótano en el cual entraba la luz por una ventana. Esa ventana daba a la calle y por ella se veía pasar a la gente. Aunque solo se distinguían los pies de los transeúntes, el zapatero conocía por el calzado a cuantos cruzaban por allí. Se trataba de un hombre viejo y acreditado en su oficio. Así pues, era raro que existiera en la ciudad un par de botas que no hubiese pasado una o dos veces por su casa, para reventarlas con piezas, para ponerles medias suelas o renovar las cañas. Por esa causa, a menudo veía por la ventana la obra de sus manos. Mijaíl tenía siempre encargo de sobra, porque su trabajo era pulcro, sus géneros buenos, no cobraba caro y entregaba el calzado que le confiaban el día convenido, con toda puntualidad. Esto hacía que todos lo estimasen y que nunca faltase trabajo en su taller. Siempre había demostrado Mijaíl ser un buen hombre, pero al envejecer empezó a pensar más que nunca en su alma y en acercarse a Dios. Cuando aún trabajaba en casa de un patrono, murió su mujer, dejándole un hijo de 3 años. Habían tenido antes otros hijos, pero todos habían muerto. Al verse solo con su hijo, tuvo la intención de mandarlo a la aldea, a casa de un hermano suyo, pero se dijo: «Le será muy duro a mi pequeño Karp vivir separado de mí. Es mejor que se quede conmigo». Poco después, Mijaíl se despidió de su patrono y establecióse por su cuenta. Pero Dios no había bendecido a Mijaíl en sus hijos. Cuando su último hijo había llegado ya a ser un mocito y empezaba a ayudarle, cayó enfermo y murió al cabo de una semana. Mijaíl enterró a su hijo. Aquella pérdida hirió tan profundamente su corazón que hasta llegó a murmurar de la justicia divina. Se sentía muy desgraciado y a menudo rogaba al Señor que le quitase la vida. Le reprochaba que no se lo hubiese llevado a él, que era viejo en vez de a su único hijo tan adorado, y dejó de ir a la iglesia. Pero un día, era por Pascua Florida, llegó a casa del zapatero un paisano suyo que desde hacía 8 años recorría el mundo como peregrino. Hablaron largo rato y Mijaíl se quejó amargamente de sus desgracias. «Ya he perdido el deseo de vivir, solo ansío la muerte. Es lo único que pido a Dios porque no tengo ninguna ilusión en la vida». «Haces mal en hablar de esta manera, Mijaíl. Los hombres no deben juzgar las obras de nuestro Señor porque sus móviles están por encima de nuestro entendimiento. Él ha decidido que tu hijo muera y que tú vivas. Luego así debe ser. Tu desesperación procede de que quieres vivir por ti y por tu propia felicidad». «¿Para qué se vive entonces si no es para eso?», preguntó el zapatero. «Es preciso vivir por Dios y para Dios. Él es quien da la vida y para Él debes vivir. Cuando así lo hagas, dejarás de tener penas y todo lo sobrellevarás con paciencia». Mijaíl se quedó callado durante un momento y por fin dijo: «¿Y cómo se vive para Dios?». «Cristo lo ha dicho. ¿Sabes leer? No tienes más que comprar los evangelios y allí lo aprenderás. En las Sagradas Escrituras encontrarás respuesta a todo cuanto preguntes». Estas palabras hallaron eco en el corazón de Mijaíl. Aquel mismo día fue a comprar un ejemplar del Nuevo Testamento, impreso en caracteres gruesos, y se puso a leerlo. Se había propuesto leer solamente en los días de fiesta, pero una vez que hubo comenzado, sintió un tal consuelo en el alma que tomó la costumbre de leer algunas páginas todos los días. A veces se enfrascaba de tal modo en la lectura que no se decidía a dejar el libro de la mano hasta que se consumía todo el petróleo de la lámpara. Así pues, leía todas las noches y cuanto más avanzaba en la lectura, más clara cuenta se daba de lo que Dios le exigía y cómo había que vivir para Dios. Y con ello fue penetrando dulcemente la alegría en su alma. Antes, cuando iba a acostarse, suspiraba y gemía evocando a su hijo. Ahora se contentaba con decir: gloria a ti, Señor. Esa ha sido tu voluntad. Desde entonces, la vida del zapatero cambió por completo. Antes, en los días festivos, se le ocurría entrar en una taberna a beber té y a veces un vasito de vodka. Y en ocasiones bebía con algún amigo y llegaba a salir de la taberna no precisamente borracho, pero sí un poco alegre, lo que le inducía a decir estupideces y hasta a insultar a cuantos se cruzaran en su camino. Todo esto desapareció. Ahora su vida se deslizaba pacífica y feliz. Al amanecer se ponía al trabajo y, terminada su tarea, descolgaba la lámpara, la colocaba en la mesa y tras de coger los evangelios del estante, los abría y empezaba a leer. Cuanto más leía, más iba comprendiendo y una dulce serenidad embargaba poco a poco su alma. Un día empezó la lectura más tarde que de costumbre. Había llegado al Evangelio de San Lucas y vio en el capítulo 6 los versículos siguientes: «Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra, y si alguno te quita tu capa, no le impidas que tome también la túnica de debajo. Da a todos los que te pidan, y si alguno te quita lo que te pertenece, no se lo exijas. Lo que queráis que os hagan los demás, hacédselo a ellos vosotros.
Luego leyó los versículos en que el Señor dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Yo os mostraré a quién se parece todo aquel que viene a mí y que escucha mis palabras y las pone en práctica. Se asemeja a un hombre que edificó una casa y que, habiendo excavado profundamente, asentó los cimientos sobre roca, y cuando llegó un aluvión, el torrente chocó con violencia contra esta casa, pero no pudo derribarla, porque estaba fundada sobre roca. Pero el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es semejante a un hombre que ha edificado su casa en la tierra sin cimientos, y el torrente, al dar en ella con violencia, la ha derribado, y la ruina ha sido grande. Mijaíl leyó estas palabras y su corazón se inundó de alegría. Quitóse los lentes, los dejó sobre el libro y, apoyando los codos en la mesa, se sumió en reflexiones. Comparó sus propios actos a esas palabras y dijo: ¿estará mi casa fundada sobre roca o sobre arena? Qué bien si estuviera sobre roca. Qué felicidad le embarga a uno cuando se encuentra a solas con su conciencia y ha procedido como Dios manda. En cambio, si uno se distrae de Dios, puede volver a incurrir en el pecado. Sea como sea, he de seguir como hasta ahora, porque esto es bueno. Dios me proteja. Después de haber reflexionado así, se dispuso a acostarse, pero le daba lástima separarse del libro y empezó a leer el capítulo 7. En él leyó la historia del centurión y del hijo de la viuda y las respuestas de Jesús a los discípulos de San Juan. Llegó al pasaje en que el rico fariseo invitó a su casa al Señor. Vio cómo la pecadora le ungió los pies y se los lavó con sus lágrimas, y cómo le fueron perdonados sus pecados, y después leyó lo siguiente en el capítulo 44. Entonces, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies, y ella los ha regado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me has dado el ósculo de paz, y ella, desde que entró, no ha cesado de besarme los pies. No has ungido con aceite mi cabeza, pero ella ha ungido mis pies con aceite oloroso. Al leer este versículo, Mijaíl pensó: tú no me has dado agua para los pies, no me has dado el ósculo de paz, no has ungido con aceite mi cabeza. De nuevo se quitó los lentes, los dejó en el libro y se puso a meditar. Aquel fariseo debía de ser como yo, se dijo. Yo también he pensado únicamente en mí. Con tal de beber té, de que no me faltara lumbre ni careciera de nada, casi no me acordaba del invitado. Solo pensaba en mí y no en el huésped. Sin embargo, ¿quién era ese huésped? El Señor en persona. Si hubiera venido a mi casa, ¿hubiera yo procedido de esta manera? Mijaíl apoyó pensativo los codos en la mesa, dejó caer la cabeza sobre las manos y, sin darse cuenta, se quedó dormido. «Mijaíl», dijo de pronto una voz en su oído. El zapatero se despertó sobresaltado. «¿Quién es?», preguntó incorporándose. Miró a la puerta, pero al no ver a nadie, volvió a dormirse. Sin embargo, acto seguido oyó estas palabras: «Mijaíl, Mijaíl, mira mañana a la calle que vendré a verte». Volviendo en sí, se levantó de la silla y se frotó los ojos. No hubiera podido asegurarse que aquellas palabras las había oído en sueños o en realidad. Finalmente apagó la lámpara y se acostó. A la mañana siguiente se levantó antes que amaneciera. Tras de rezar su plegaria acostumbrada, encendió la estufa y puso a cocer la sopa y las gachas. Preparó el samovar. Luego se puso el mandil y se sentó junto a la ventana para empezar su labor de todos los días. Mientras trabajaba, no podía apartar de su imaginación lo que le sucediera la víspera y no sabía qué pensar. Tan pronto le parecía que había sido víctima de una alucinación, como que alguien le había hablado en realidad. Son cosas que suceden en la vida, se dijo. Siguió trabajando. A ratos echaba una ojeada a la ventana y cuando pasaba alguno cuyas botas no conocía, se incorporaba para ver mejor, no solo los pies, sino la cara del desconocido. Pasó un portero calzado con balenque nuevas. Luego un aguador, después un viejo soldado del tiempo de Nicolás, provisto de una pala. Llevaba unas botas muy recompuestas y tan viejas casi como él mismo. Ese soldado se llamaba Stepanich. Vivía en casa de un comerciante de la vecindad que lo había recogido por consideración a sus años y a su extrema pobreza. Para darle alguna ocupación compatible con sus años, le había encargado de ayudar al portero. El viejo soldado se puso a quitar la nieve ante la ventana del zapatero. Este lo miró y prosiguió su tarea. «Soy tonto en pensar de este modo», se dijo, riéndose de sí mismo. «Es Stepanich el que está limpiando la nieve y yo me figuro que es Cristo que ha venido a verme. La verdad es que estoy divagando. Soy tonto». No obstante, al cabo de haber dado 10 puntos, volvió a mirar por la ventana y vio al viejo soldado que, tras de dejar la pala apoyada contra la pared, descansaba procurando calentarse. «Es muy viejo ese desdichado. Se ve que ya no tiene fuerzas ni para quitar la nieve. Le vendría bien tomar una taza de té. Precisamente tengo aquí el samovar que se está apagando».
se dijo Mijaíl, y acto seguido clavó la lesna en el banquillo, se levantó, puso el samovar en la mesa, echó agua en la tetera y dio unos golpecitos en la ventana. Stepanich se volvió. Mijaíl le hizo una seña y se dirigió a la puerta para abrirla. «Ven, pasa a calentarte, debes de tener frío», dijo. «Líbrenos Dios, ya lo creo que lo tengo, me duelen los huesos», replicó el viejo. Al entrar se sacudió la nieve de los pies por temor a manchar el suelo y sus piernas vacilaron. «No te molestes en limpiarte los pies, ya barreré luego. No importa que se manche el suelo, ven, siéntate y toma un poco de té». El zapatero sirvió 2 vasos de té hirviente y tendió uno a su huésped. Después echó el suyo en el platillo y se puso a soplar para enfriarlo. Cuando hubo apurado su vaso, el viejo soldado lo volvió boca abajo sobre el platillo, puso encima el azúcar que le había sobrado y dio las gracias al zapatero. Pero era evidente que hubiera de ayudar al portero. Bebido gustosamente otro vaso. «Toma más», dijo Mijaíl, llenando de nuevo los 2 vasos. Mientras tomaba el té, el zapatero no hacía más que mirar hacia la sala. «¿Esperas a alguien?», preguntó el huésped. «¿Me preguntas si espero a alguien? Vergüenza me da decirte a quién espero. Ignoro si tengo o no razón para esperar, pero una palabra que me ha llegado al corazón. Sería un sueño, no lo sé. Figúrate, amigo mío, que anoche estaba leyendo los evangelios. ¿Cuánto sufrió Jesús cuando estaba entre los hombres? ¿Has oído hablar de esto, no es cierto? En efecto, he oído decir algo así, pero nosotros, los ignorantes, no sabemos leer», respondió el soldado. «Pues como te digo, estaba leyendo la historia de cómo pasó por el mundo nuestro Señor y llegué a cuando estaba en casa del fariseo y éste no salió a su encuentro. Después de haber leído esto pensé, ¿cómo no honrar lo mejor posible a nuestro Señor? Si me sucediese algo parecido, todo me parecería poco para honrarle. Sin embargo, el fariseo no lo recibió bien. Tales eran mis pensamientos cuando me quedé dormido, y de pronto oí que alguien me llamaba por mi nombre. Me levanté y me pareció que la voz murmuraba, «Espérame, que vendré mañana». Lo dijo 2 veces seguidas, y no me lo creerás. Tengo esa idea metida en la cabeza, y aun cuando yo mismo me burlo de mi credulidad, sigo esperando a nuestro Padre». El soldado movió la cabeza sin responder, apuró el vaso y lo dejó en el platillo, pero el zapatero se lo llenó de nuevo. «Toma más y que te aproveche. Creo que él, nuestro Padre, no rechazó a nadie cuando andaba por el mundo, y sobre todo iba buscando a los humildes, cuyas casas visitaba. Eligió a sus discípulos entre los de nuestra clase, pescadores y artesanos como nosotros. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Me llamáis Señor, y yo os lavo los pies. El que quiera ser el primero debe ser el servidor de los demás. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Stepanich había olvidado su vaso de té. Era un viejo sensible. Escuchaba las palabras de Mijaíl y las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «Anda, bebe más», dijo éste. Pero el soldado se persinó, dio las gracias y tras de apartar el vaso se puso en pie. «Mucho te agradezco, Mijaíl, que me hayas tratado de este modo, satisfaciendo al mismo tiempo mi alma y mi cuerpo. Estoy siempre a tu disposición. Hasta otra vez. Acuérdate de que me alegra mucho que vengas a verme». Cuando se marchó el soldado, el zapatero acabó de tomar el té que quedaba en su vaso y volvió a sentarse junto a la ventana para trabajar. Según iba cosiendo, no hacía más que echar ojeadas por la ventana y esperar a Cristo. Solo pensaba en él y repasaba en su imaginación las cosas que había hecho y las palabras que había pronunciado. Pasaron 2 soldados. Uno llevaba botas de ordenanza, el otro botas de su propiedad. Luego un noble con chanclos de goma, al que seguía un panadero, cargado con una cesta. En esto, frente a la ventana, apareció una mujer con medias de lana y zapatos de campesina. Se arrimó a la pared. Mijaíl miró a través de los cristales viendo a una forastera con un niño en brazos. Arrimada a la pared, volvía la espalda al viento. Procuraba abrigar a la criatura sin lograrlo, porque nada tenía para envolverla. A pesar del frío, la mujer llevaba un traje de verano en bastante mal estado. Desde su ventana, el zapatero oyó que el niño lloraba y que los esfuerzos de la madre por tranquilizarlo eran inútiles. Entonces, levantándose, abrió la puerta, salió y gritó: «Oye, escúchame». La forastera oyó a Mijaíl y se volvió hacia él. «¿Por qué te quedas ahí a la intemperie con tu hijo? Ven, entra en mi cuarto, podrás cuidarle mejor. Pasa por aquí, por aquí». Muy sorprendida, la mujer vio a un viejo con mandil que le hacía señas para que se acercase. Obedeció, bajó la escalera y entró en la habitación. «Ven acá, siéntate junto a la estufa, caliéntate y da el pecho a tu hijo». «Es que ya no tengo leche. Es más, desde esta mañana no he probado nada». Sin embargo, dio el pecho a la criatura. El zapatero volvió la cabeza, se acercó a la mesa y cogió pan y un tazón. Luego abrió la estufa donde hervía la sopa y sacó un cucharón, pero como no había cocido lo bastante, vertió solo el líquido en el tazón que dejó en la mesa. Cortó el pan y, tras de extender una servilleta, puso un cubierto.
Siéntate y come. Mientras tanto, yo tendré a tu hijo. He sido padre y sé cuidar a los pequeños». La mujer se persinó, se sentó ante la mesa y empezó a comer. Mijaíl, sentado en su cama con el niño, lo besaba para tranquilizarlo. Como el pequeño seguía llorando, a pesar de todo, el zapatero discurrió a amenazarlo con un dedo que acercaba y alejaba alternativamente a los labios del niño, pero sin llegar a tocarle, porque su mano estaba manchada de pez. Atento a aquello que se movía tan cerca de su cara, el pequeño cesó de gritar y hasta se echó a reír, con gran alegría de Mijaíl. La forastera contó quién era y de dónde venía. «Soy mujer de un soldado. Hace 8 meses que se llevaron a mi marido y no tengo noticias de él. Me defendía con mi empleo de cocinera antes de dar a luz, pero después ya no quisieron tenerme en ninguna casa a causa del pequeño. Hace 3 meses que estoy sin colocación. En ese tiempo he gastado cuanto tenía. Me he ofrecido como nodriza, pero no han querido tomarme porque dicen que estoy muy delgada. Entonces he ido a casa de una tendera donde está colocada mi hija mayor. Me han prometido colocarme, pero me han dicho que vuelva la semana que viene. La tendera vive muy lejos. Me he agotado y mi hijito también. Menos mal que la patrona se ha apiadado de nosotros y nos deja dormir en su casa, por amor de Dios. De otro modo no sé qué sería de mi hijo ni de mí». «¿No tienes vestidos de abrigo?», preguntó el zapatero, lanzando un suspiro. «No, ayer empeñé mi último pañolón de lana por 20 kopecks». La mujer se acercó al lecho y tomó al niño en brazos. Mijaíl rebuscó entre sus cosas y por fin encontró un caftán viejo. «Toma. Está bastante usado, pero servirá para cubrirte un poco». La forastera miró al zapatero y el caftán y, tras de coger la prenda, rompió a llorar. No menos conmovido, Mijaíl volvió el rostro. Luego fue hacia su cama y sacó de debajo de esto un cofrecito. Tomó algo de él y se sentó de nuevo frente a la desdichada mujer. «Dios te lo premie», dijo ésta, «sin duda. Él es quien me ha llevado a tu ventana. Sin eso la criatura se hubiera helado. Cuando salí hacía calor y en cambio ahora, qué frío. Qué buena idea te ha inspirado Dios de asomarte a la ventana y apiadarte de nosotros». El zapatero sonrió. «En efecto, ha sido él quien me ha dado esa idea. No miré por casualidad». Y Mijaíl contó a la mujer que en sueños había oído una voz y que Jesús le había prometido ir a su casa aquel día. «Todo puede suceder», dijo la forastera levantándose. Tomó el viejo caftán, envolvió al niño y se inclinó ante el zapatero para darle las gracias. «Toma eso en nombre de Dios», exclamó éste, deslizándole en la mano una moneda de 20 kopecks. «Cógelo para desempeñar tu pañolón». La mujer hizo la señal de la cruz. Mijaíl la imitó y fijó a acompañarla hasta la puerta. Y la forastera se marchó. Cuando hubo comido la sopa, Mijaíl volvió a su faena. Mientras manejaba la lesna, tenía la atención puesta en la ventana. Cada vez que vislumbraba una sombra, alzaba los ojos para examinar al transeúnte. Conocía a alguno de ellos y a otros no, pero estos últimos no ofrecían nada de particular. De repente vio detenerse precisamente frente a su ventana a una anciana vendedora ambulante que llevaba una cestita con manzanas. Quedaban pocas. Sin duda había vendido ya la mayor parte. Además iba cargada de un saco de ramitas secas que debía de haber recogido en los alrededores de alguna fábrica de carbón. Probablemente regresaba a su casa. Al parecer, el saco le hacía daño en el hombro y quería cambiárselo al otro, para lo cual lo dejó en el suelo. Puso la cestita de manzanas en el alféizar de la ventana y empezó a arreglar las ramitas. Mientras estaba entretenida en ese menester, un golfillo que había surgido de pronto robó una manzana y quiso escaparse, pero la anciana lo advirtió y volviéndose presurosa lo agarró por una manga. El muchacho se debatió todo lo que pudo. Sin embargo, la mujer consiguió retenerlo, le arrancó la gorra y le dio un tirón de pelos. El golfillo gritaba y la anciana se enfurecía por momentos. Sin perder tiempo ni siquiera en clavar la lesna, el zapatero la dejó caer al suelo y se precipitó hacia la puerta. En su carrera perdió los lentes y estuvo a punto de rodar por las escaleras. Una vez en la calle, vio que la mujer tiraba de los cabellos al mozalbete y lo golpeaba despiadadamente, amenazándole con entregarlo a un guardia. El muchacho seguía debatiéndose y negando su delito. «No he cogido nada. ¿Por qué me pegas? Déjame», gritaba. Mijaíl quiso separarlos. Cogió al muchacho de la mano diciendo: «Déjale, perdónale por Dios». «¿Perdonarle? Se acordará de mí. Ahora mismo voy a llevarlo a la comisaría, granuja». «Te digo que lo dejes, no lo volverá a hacer. Déjale en nombre de Cristo», volvió a insistir Mijaíl. La vieja soltó al muchacho que iba a echar a correr, pero el zapatero lo retuvo. «Pide perdón a esta anciana y no vuelvas a hacer eso nunca más. Te he visto coger la manzana». El muchacho rompió a llorar y pidió perdón entre sollozos. «Eso no está bien», le amonestó Mijaíl, «y ahora toma una manzana que te doy yo», añadió, cogiendo de la cesta y tendiéndosela al muchacho. «Mimas demasiado a este ratero», exclamó la vieja. «Mejor hubiera sido sentarle las costuras de modo que se acordara toda la semana. Nosotros juzgamos así, pero Dios nos juzga de otra manera.
Si hubiera que azotar a este muchacho por una manzana, ¿qué habría que hacer con nosotros por nuestros pecados?, replicó el zapatero. La anciana guardó silencio. Entonces Mijaíl le contó la parábola del acreedor que perdonó la deuda y del deudor que quiso matar al que le había favorecido. La vieja y el muchacho lo escucharon con atención. Dios nos manda perdonar, porque de otro modo no seremos perdonados, prosiguió Mijaíl. Hay que perdonar a todos, y principalmente a los que no saben lo que hacen. No digo que no, murmuró la vieja, inclinando la cabeza y suspirando. Pero hay que reconocer que los niños están inclinados a hacer el mal. Por eso precisamente nos corresponde a nosotros, que somos viejos, enseñarles el bien. Así lo creo yo también. He tenido 7 hijos, pero solo me queda una hija. Y la vendedora refirió que vivía con su hija y sus nietos. Ya ves lo débil que soy, y sin embargo trabajo para mis nietos. Son tan hermosos, me salen al encuentro con tanto cariño. Y mi Aksiutka es así que no quiere ir con nadie más que conmigo. No hace más que decirme: abuelita, querida abuelita. La anciana terminó por enternecerse. La verdad es que todo eso no ha sido más que una chiquillada. Así es que vete con Dios, dijo al muchacho. Y fue a echarse la carga al hombro. Entonces éste se acercó diciendo: dame el saco, yo te lo llevaré. Precisamente me coge de camino. Y se fueron juntos. A la vendedora se le olvidó reclamar a Mijaíl el importe de la manzana. Al quedar solo, el zapatero lo miró alejarse y escuchó su conversación. Después de seguirlos un rato con la vista, volvió a su casa, encontró sus lentes intactos en la escalera, recogió la lesna y se puso de nuevo a trabajar. Al poco rato, cuando ya no había bastante luz para coser, vio pasar al empleado que iba a encender los faroles. «Tengo que encender la lámpara», se dijo. Preparó el quinqué y, tras de colgarlo, continuó su tarea. Terminada una bota, la encontró bien. Entonces recogió la herramienta, barrió los recortes del suelo, puso la lámpara en la mesa y tomó el Evangelio del estante. Tenía intención de abrirlo por la página en que había quedado la víspera, pero fue a dar con otra. En aquel momento recordó el sueño que tuviera la noche anterior y sintió que algo se agitaba detrás de él. Al volverse vio, o se figuró ver, que había alguien en un rincón de la estancia. Era gente, en efecto, pero no se veía bien. Una voz le susurró al oído: «Mijaíl, Mijaíl, ¿no me conoces?» «¿Quién eres?», preguntó el zapatero. «Soy yo», dijo la voz, «soy yo». Era Stepanich. Surgió del rincón oscuro, sonrió a Mijaíl y desapareció esfumándose como una nube. «Soy yo también», dijo otra voz, y del rincón oscuro salió la forastera con la criatura. La mujer sonrió el niño, y ambos se desvanecieron en la sombra. «También soy yo», dijo una tercera voz. Aparecieron entonces la vieja y el muchacho. Este llevaba una manzana en la mano. Los dos sonrieron y no tardaron en disiparse como los anteriores. El zapatero sintió un regocijo supremo en el corazón. Se persinó, se puso los lentes y leyó la página del Evangelio según estaba abierto. «Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me has acogido». El final de la página decía: «Lo que habéis hecho por el más pequeño de mis hermanos, es a mí a quien lo habéis hecho». San Mateo 25. Entonces comprendió el zapatero que su sueño había sido un aviso del cielo, que en efecto el Salvador había estado aquel día en su casa y que era a él a quien había acogido. Fin.